El propósito de mi proyecto es la demostración de la ley de Ohm mediante circuitos en serie y en paralelo conformados de luces LED, comparar su eficiencia y practicidad de estos tipos de circuitos y comprender sus usos más comunes. Se llevará esto a cabo mediante la aplicación de los temas vistos en clase, como lo son ley de Ohm, análisis de mallas, análisis de nodos utilizando las leyes de Kirchhoff y claro, con su debida comprobación. Enseguida se presentará el proyecto. Final, demostración de la ley de Ohm mediante circuitos de luces LED en serie y en paralelo. Básicamente vamos a comenzar con un poco de teoría para poder comprender bien el análisis que se va a realizar para estos circuitos, al igual que vamos a ver usos, ventajas, desventajas, etc. Bueno, para comenzar, Ohm relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad. Su enunciado es el siguiente: la intensidad de corriente que atraviese un circuito es directamente proporcional al voltaje, es decir, a medida que el voltaje aumenta, la corriente va a aumentar de igual manera, o la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que entre más resistencia, menos intensidad de corriente, y entre más corriente existe menor resistencia, ya que la resistencia es la oposición a la corriente eléctrica. Vamos a ver las unidades. La intensidad de corriente se mide en amperios con la letra A. V va a ser el voltaje que se mide en voltios y R correspondiendo a la resistencia que se mide en ohmios. Las leyes de Kirchhoff son las dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Vamos a analizar la primera ley de Kirchhoff. Esta ley establece que en un nodo cualquiera de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes es cero. Se consideran positivas las corrientes que salen del nodo y se consideran negativas las corrientes que entran a él. La ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma de voltajes de un circuito cerrado, también llamado malla, debe dar como resultado cero. Enseguida vamos a analizar lo que viene siendo un circuito eléctrico en serie. Bueno, cuando un circuito se conecta en serie, los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. Es por ello que toda la corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de los elementos, de tal forma que, si se abre el circuito en cualquier parte, se interrumpe totalmente la corriente a través del circuito completo. Aquí una imagen de su representación. Bueno, unas características del circuito eléctrico en serie serían como la intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. Como se puede ver, intensidad total es igual a I1 igual a I2, ya que esto va a ser igual en cada elemento del circuito. La suma de las caídas de tensión, o sea el voltaje, es igual a la tensión aplicada. Aquí se va a repartir el voltaje principal entre cada elemento y la suma de esta caída de tensión nos debe de dar el voltaje total. Y por último, la resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. R total igual a R1 más R2 más R3, pues hasta llegar hasta Rn. Un circuito eléctrico en paralelo. Cuando hablamos de un circuito eléctrico en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc., colocados de manera que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. Como se puede observar en la imagen, la intensidad de corriente total en estos circuitos va a ser la suma de las corrientes de cada elemento. Aquí la corriente se va a repartir entre cada elemento del circuito. El voltaje se va a mantener igual a través de cada elemento. Esto lo podemos notar que es una diferencia al circuito en serie, y la resistencia equivalente del circuito. Tenemos que la fórmula, como se ve en la imagen, resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más R2 hasta llegar a 1 sobre R a la N. Bueno, ahora vamos a analizar lo que viene siendo el proyecto principal, que es el hilo de luces LED. Ya después de saber un poquito de la teoría, podemos ver dos casos. Tenemos el caso A. En el caso A tenemos un circuito de hilos de luces LED conectados en serie. Y como podemos ver a la derecha, una imagen de lo que habíamos dicho,
que si en alguno de estos se interrumpe el paso, ya no va a existir el paso de la corriente a través del demás circuito. A diferencia que en la imagen 2, que tenemos nuestro hilo de luces LED conectado en paralelo, aquí, aunque algún elemento falle, la corriente encuentra paso por algún otro lado del circuito. A continuación, vamos a analizar mediante el simulador de circuitos la representación del caso A y del caso B. De lo que viene siendo la construcción de los circuitos que se van a analizar durante el proyecto. Para empezar, vamos a empezar con un circuito sencillo en serie y después procederemos a analizarlo completamente, ya sea calculando su resistencia total, su corriente y su voltaje, utilizando leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, etc. Bueno, aquí ya tengo 4 bombillas del lado superior y voy a agregar otras 4 de este lado para simular pues el hilo de LEDs que estamos analizando. Al igual que veremos sus usos más comunes durante el proyecto. Aquí le voy a ampliar un poquito más el voltaje para que cada LED se pueda iluminar, y aquí puedo ver el amperaje que va a haber en cada, la corriente que va a haber en cada LED, y ya con este dato voy a sacar su resistencia total. Bueno, ahora aquí, como se puede ver, tengo un circuito de luces LED, el hilo de luces LED que vamos a analizar durante el proyecto, pero ahora lo encontramos como circuito en paralelo, que ahora, a diferencia que el circuito en serie, tenemos 4 mallas. En el circuito en serie solo teníamos una sola malla, y aquí podremos aplicar un poquito más a fondo las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, claro, para calcular resistencias totales, resistencias por cada LED, etc. Y procedemos a analizar ambos circuitos. Ahora vamos a utilizar la teoría comprendida anteriormente para utilizar en la práctica mediante los circuitos de las luces LED. Vamos a empezar con el circuito en serie del hilo de LED. Primero que nada, la intensidad de corriente se obtuvo con el mismo simulador de circuitos, pero esto también se puede obtener a través de la ley de Ohm. Entonces tenemos como intensidad de corriente igual a 0.0312 amperios. Vamos a analizar primero que las lámparas de señal, que son las que se utiliza este simulador en específico, soportan hasta 9 voltios y su resistencia va a ser de 100 ohmios. Entonces la resistencia que vamos a utilizar por cada LED va a ser de 100 ohmios. Vamos a primero analizar este circuito mediante el uso de la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de los voltajes dentro de una malla de un circuito debe dar igual a 0. Primero que nada hay que obtener el voltaje de cada elemento. Para obtener el voltaje del elemento número 1 vamos a tener la resistencia, que es 100 ohmios por la intensidad de corriente, y esto nos da igual a 3.12 voltios. Este va a ser igual a través de cada elemento porque tenemos la misma resistencia y la misma corriente para cada uno. Ya al aplicar la segunda ley de Kirchhoff vamos a tener los 25 voltios de la fuente de poder menos el voltaje de cada elemento de nuestro circuito, y nos va a dar igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a obtener estos valores a través solamente del uso de la ley de Ohm. Primero que nada obtenemos la resistencia total, que nos da igual a 800 ohmios. Ahora vamos a obtener la caída de tensión de cada elemento. Esto nos va a dar igual a 3.12 voltios. Y como todos tienen 100 ohmios, esto ya fue mencionado, esta caída va a ser equivalente para cada elemento del circuito. Y al hacer la sumatoria, en efecto nos están dando 25 voltios de la fuente de poder. Enseguida vamos a analizar nuestro segundo circuito de hilos de luces LED. En este caso están en paralelo. Primero que nada vamos a obtenerlo mediante solamente el uso de la ley de Ohm. Lo primero que se hizo fue reducir las resistencias de cada malla. Es decir, estas se encuentran en serie, que a su vez se encuentran en paralelo. Y como están en serie, 100 ohmios más 100 ohmios nos da 200 ohmios por cada una de las mallas. Y al sacar la resistencia total nos da igual a 50 ohmios, y tenemos nuestro circuito elemental, que consiste solamente del conductor eléctrico, de la fuente y de la resistencia. Y nuestra corriente total del circuito nos da como resultado 0.18 amperes.
Y como el voltaje se va a mantener igual, vamos a obtener la corriente de cada elemento. Esto nos va a dar igual a 9 voltios entre 200 ohmios, igual a 0.045 amperios, y este va a ser la misma corriente a través de cada una de las mallas, ya que el voltaje y la resistencia es la misma. Ahora vamos a analizar esto mediante la primera ley de Kirchhoff de nodos. Se conforma por un circuito de un solo par de nodos. Entonces vamos a analizarlo. Esto nos dice que las corrientes que salen de nuestro nodo se van a sumar y las corrientes que entran se van a restar. Entonces tenemos menos IS, que IS corresponde a nuestra corriente total, más intensidad número 1 perteneciente a la malla número 1, más intensidad 2, más intensidad 3, más intensidad 4 igual a 0. Estas corrientes las podemos obtener directamente mediante el uso de la ley de Ohm. Nos va a dar 9 voltios sobre 200 ohmios igual a 0.045 amperios, y como tenemos los mismos datos en cada una de las mallas, va a ser el mismo valor por cada una de las corrientes. Ya solo queda despejar nuestra corriente total y nos da igual a 0.18 ohmios, como fue lo que nos dio en la parte anterior. Y como podemos ver, no importa por cuál método se utiliza, llegamos al mismo resultado y comprobamos mediante el uso de ambos, nuestros resultados son correctos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las ventajas y desventajas de la construcción y del uso de cada uno de los circuitos en serie y de paralelo. Vamos a comenzar con los circuitos en serie. Algunas ventajas de los circuitos conectados en serie incluyen que uno sea un circuito fácil de diseñar y construir, ya que no hay ramas por las cuales hay que juntar elementos. El costo para construir un circuito en serie es menor en comparación con el circuito paralelo, ya que son menos elementos los que se van a utilizar o menos conexiones. Una ventaja es que si el componente se rompe, el flujo de corriente se detiene. Esto puede ser ventaja y desventaja a su vez, y actúa como un regulador de corriente. Las desventajas es si se quema algún componente, no va a fluir corriente en el resto del circuito. El circuito dejará de funcionar. En un circuito LED, si la carga aumenta, es decir, si se conectan más bombillas, la luz se atenúa. Esto porque entre más LEDs que va a haber, pues es muy obvio, la luminosidad va a ser más baja a que si solo tuvieran 2 o 3 LEDs. Las ventajas de el circuito en paralelo es que mantiene el flujo de electricidad aún cuando se interrumpe alguna vía, y esta es una ventaja muy buena de este circuito. Nos permite enrutar la electricidad a través de múltiples secciones en los ensambles electrónicos. Tiene el mismo voltaje cada componente de nuestro circuito. Se pueden conectar fácilmente. Podemos fácilmente dar una corriente diferente a los dispositivos que están conectados, y la tensión va a ser igual en cada punto del circuito. Una desventaja principal es cuando se les añaden ramas a un circuito en paralelo, la tensión se iguala a través de todo el circuito. Es decir, el flujo de corriente debe cambiar para compensar eso. Vamos a ver ahora algunos usos de los circuitos en serie. El primero que será mencionado va a ser los calentadores de agua. Estas utilizan el circuito en serie y la energía ingresa a través del termostato, que es un interruptor de control de temperatura. Cuando el agua alcanza la temperatura correcta, el termostato cortará la corriente al elemento calefactor, dejando la corriente sin otros caminos a seguir. Ahora tenemos los congeladores y refrigeradores. Estos elementos en este circuito son el compresor e interruptor de control de temperatura. Si la temperatura dentro del congelador o refrigerador se calienta demasiado, el interruptor de control de temperatura encenderá el compresor hasta que la temperatura baje. Una vez que ésta se alcance la temperatura correcta, el interruptor apagará el compresor nuevamente. Y las lámparas. Estas funcionan igualmente en circuito en serie. La energía fluye desde el receptáculo hasta el interruptor a través de la bombilla y de regreso a su origen. Cuando se enciende el interruptor, la corriente fluirá hacia la bombilla y la corriente solo sigue un solo camino. Algunos usos de
los circuitos en paralelo es el cableado de una casa. Es muy raro encontrar alguna casa que no tenga el cableado en paralelo, ya que gracias a esto la energía se puede cortar a un dispositivo o aparato en una línea sin quitarle la energía a otro. Además, si ocurre un mal funcionamiento o un cortocircuito, el circuito no necesariamente deshabilitará toda la fuente de alimentación de la casa, lo cual es una muy buena ventaja, y los dispositivos electrónicos es otro ejemplo. La principal razón por la que se utilizan circuitos en paralelo es que aprovechan más una fuente de alimentación. Nuestra representación más cercana a lo aplicado en clase, a lo visto en clase, va a ser una guirnalda de luces LED que se utilizan mayormente en la época navideña. Bueno, ¿por qué se decidió utilizar esto? Porque es el ejemplo más aplicable, más cercano, por eso se construyó este circuito. Para revisarnos un poquito, vamos a ver aquí nuestro ejemplo número A, que es el circuito en serie del hilo luminoso. Estos fueron creados hace bastantes años. De hecho, hasta hace poco tiempo se empezaron a utilizar las conexiones serie paralelo para estos circuitos, ya que el inconveniente de este tipo de circuitos, aquí podemos ver el circuito creado en el simulador. El inconveniente que presentan las bombillas incandescentes conectadas en serie es que si se funde o se afloja una de ellas, el resto se apagan, porque al abrirse el filamento, la corriente eléctrica deja de circular a través del circuito, tal como ocurre cuando accionamos el interruptor de corriente de cualquier dispositivo eléctrico. Por eso se optó mejor por hacer estas conexiones en paralelo para evitar esto y que las incandescentes sigan funcionando, aunque solo uno ya no prenda, como podemos ver aquí en el ejemplo número B. Tenemos, a su vez, estas se pueden ver como fue creado en el simulador del circuito. Las bombillas están conectadas en serie entre ellas mismas, pero también están en paralelo, lo cual significa que aún van a funcionar. Aunque una de las bombillas se funda o queme el filamento o se afloje, la corriente eléctrica continúa circulando por los filamentos del resto de bombillas que se encuentren en buen estado. Y para finalizar, podemos concluir que la manera más práctica para el hilo luminoso LED, que es el que estamos analizando, es este tipo de conexiones, conexión serie paralelo, como ya se mencionó, para evitar que toda la conexión deje de funcionar si alguno de estas bombillas llega a fallar. Claramente se aplicaron los conocimientos obtenidos a lo largo del curso para realizar los cálculos correspondientes, al igual que el uso correcto del simulador de circuitos. Para concluir, en este proyecto se logró analizar el comportamiento de los circuitos en serie y en paralelo, al igual que el uso de la ley de Ohm, y como podremos ver a través del tiempo, los circuitos, por mencionar uno de los principales mencionados en el proyecto, en las guirnaldas navideñas es más eficaz el uso de los LEDs en paralelo, ya que en caso de que algún LED falle, esto no significa que el circuito dejará de funcionar, sino la corriente encontrará algún paso por algún otro lado.